Hola, buenos días. Mi nombre es Wilmar Pinzón y mi compañero Samuel Elías. Vamos a presentar este laboratorio, Laboratorio uno de Termodinámica. Para este laboratorio nos piden tres montajes. Por el momento vamos a presentar el montaje número uno. El montaje número uno trata sobre construir un manómetro en U para con ello poder medir la presión manométrica generada por tres fluidos. El primer fluido es agua, el segundo es agua con sal, con 100 gramos de sal. Y la tercera con aceite, cualquier tipo de aceite. También el objetivo fue comprobar experimentalmente la ecuación hidrostática, que es igual a la densidad del fluido por la gravedad por la altura que va a cambiar. Por la parte de los materiales se usó una jeringa, un tubo transparente, las botellas, silicona, una regla, una tabla, colorante para el agua y en cada una de las botellas el aceite, el agua y la sal para la botella de agua salada. Para el procedimiento, entonces primero se construyó el manómetro para después ser llenado con agua. Entonces en la tabla se pegó la manguera para adentro dejar como referencia una línea donde iba a estar eh, dentro el agua. También se midió la diferencia de alturas cambiando cada una de las botellas y para ello se usó esa presión eh, del fondo de los recipientes para poder hacer los cálculos de la presión manométrica. Eh, También se determinó al final la densidad promedio del aceite que no lo pedía la guía. Por la parte de los resultados y discusiones, entonces tenemos la tabla donde ingresamos en el tubo agua y ingresamos el extremo del tubo a cada una de las botellas. Entonces con la botella del agua tuvimos un cambio de altura, con la del agua salada también y con la del aceite. Con esos cambios de altura ya calculamos la presión manométrica, que es la fórmula que vimos aquí al principio. Con esta fórmula eh, usamos ya la densidad del fluido, la gravedad y la altura que cambió, ya generándonos los valores con el agua y haciendo otra vez la prueba pero con agua salada dentro del tubo. Para hallar el cálculo de la densidad del agua salada, lo que hicimos fue sumar primero la masa total, que eran los 1000 gramos más los 100 gramos de sal. Luego lo convertimos a kilogramos. Luego convertimos el volumen, que es un litro, a metros cúbicos. Y aplicando la fórmula de densidad, que es densidad es igual a masa sobre volumen, hallamos que la densidad del agua salada es 1100 kilogramos sobre metro cúbico. Por consiguiente, lo que hicimos para hallar la, la presión absoluta fue usar la presión atmosférica de Bogotá, que no la dieron, para así hacer eh, el cambio y generar la presión atmosférica, que nos dio 0.752 bares. Ya con esta presión podíamos hallar la presión absoluta del agua y del agua salada. La presión absoluta eh, del, del agua se dio como 0.760, 0.761, 0.760 y el agua salada fue 0.758, 0.757 y 0.757. Con esto se observa que
la presión también depende de la densidad como de la altura que vaya a tener el fluido. En ese caso el aceite presentó una mayor altura en algunos casos, pero su presión fue menor debido a su menor densidad. Con esto evidenciando que la presión absoluta tuvo pocos cambios, ya que la presión atmosférica, en ese caso aquí en Bogotá, es mucho mayor que la presión manométrica. También hallamos la densidad promedio eh, en aceite para el agua y para el agua con sal, que nos dio debajo de cada, o sea, el resultado está debajo de cada una de las tablas. Eh, por parte ya de las discusiones de los resultados, se observa que la presión en este caso manométrica es la diferencia entre pues, la presión absoluta y la atmosférica. También se demostró que con la ecuación de presión, a mayor densidad, mayor presión, y a mayor altura también hay mayor presión. En este caso encontramos unos errores y unas limitaciones, que por ejemplo los datos pueden tener errores de mediciones manuales de altura. También a la hora de implementar el manómetro, de construirlo, tiene posibles inclinaciones que también puede hacer variar la lectura de los datos. También puede haber una variación con la concentración real de la sal, y también temas de temperatura. Miramos para mejoras futuras usar una escala más precisa, asegurar una alineación perfecta del manómetro, también controlar el tema de la temperatura y, si es posible, utilizar unos instrumentos digitales que tengan mayor precisión para eso mismo, para comparar. Como conclusión, comprobamos que experimentalmente la relación entre presión, densidad y altura validamos con la ecuación hidrostática. También determinamos experimentalmente la densidad del aceite y evidenciamos la presión absoluta, la cual está dominada por la presión atmosférica. En este tema es fundamental para nuestra carrera, gracias a que en un futuro puede ser que sea clave en diseñar sistemas hidráulicos o esencial en sistemas ya sea de bombeo, controles de fluido, y también para de pronto entender y cosas claves en sensores de presión. Buenas tardes, mi nombre es Wilmar Jesse Pinson, mi compañero Samuel Elías Tamara Montes, y vamos a presentar el montaje 2 de el laboratorio 1 de termodinámica. Para este laboratorio el tema fue construir un termómetro casero para comprobar el principio de funcionamiento de los termómetros y así verificar experimentalmente la ley cero de la termodinámica, la cual establece que si dos sistemas están en equilibrio térmico con un tercero, entonces están en equilibrio entre sí. El objetivo básicamente fue comparar las mediciones entre el termómetro casero y un termómetro calibrado para calcular unos errores. Para este laboratorio nos pidieron un cuestionario previo donde veíamos cosas como el principio de funcionamiento de los termómetros, donde teníamos termómetros de bulbo con mercurio, el termopar, termómetro bimetálico, pirométrico de radiación. También definimos que la temperatura en termodinámica clásica se veía como una propiedad intensiva que determina el sentido en el que fluye el calor entre dos sistemas. También definimos la escala de temperatura en el sistema internacional como escala absoluta de Kelvin, escala relativa a Celsius, y en el sistema inglés como Rankine como absoluta y Fahrenheit como relativa. Deseamos la definición de la ley cero de la termodinámica también en equilibrio termodinámico y el equilibrio térmico como definición de equilibrio en un sistema cuando sus propiedades macroscópicas no cambian con el tiempo y no existen fuerzas impulsadoras internas que generen cambios. Ya con estos conceptos podemos seguir con los materiales y equipos utilizados, que utilizamos una botella pequeña, alcohol, colorante vegetal, pajilla, un pitillo, plastilina, recipiente con hielo, recipiente con agua caliente y el termómetro calibrado. Para el procedimiento se llenó primero la botella de alcohol, con alcohol, perdón, mezclado con el colorante. Se introdujo el pitillo
luego se selló con la silicona y pusimos la botella en un recipiente primero con 0 grados y después a 40 grados. En la práctica lo pedían a 50, pero el termómetro que teníamos daba hasta un máximo de 40, entonces lo tomamos como esa medida. Se realizaron luego las 5 mediciones y luego se calculó la desviación y el error porcentual. Esas fueron las medidas que nos dio el termómetro calibrado y el termómetro casero. Con ello, después ya hallamos la desviación como, eh, como el error también. El error lo sacamos como la temperatura del termómetro casero menos la temperatura del calibrado sobre la temperatura del calibrado por el 100%. Así ya con eso generábamos una medición para eh, el error. Ya en la parte del análisis de los resultados observamos que ese termómetro casero presenta variaciones respecto al termómetro calibrado. Esto se debe a que la diferencia puede ser sobre todo a la escala que dibujamos manualmente, también puede ser a las posibles presencias de burbujas en el aire o dilatación en el proceso o un error en la lectura que teníamos de manera visual, porque a la hora de ver dentro de la botella cuando se veía mucha temperatura claramente eh, se, se empezaba a empañar, entonces casi que no se podía interpretar bien. Eh, También cuando la temperatura empezó a aumentar, el volumen del alcohol se veía como aumentaba, provocando que el líquido subiera por el pitillo. Todo ese fenómeno confirma que el concepto de temperatura como medida de nivel de energía interna de, de un sistema eh, también se ve el funcionamiento del termómetro, que basado en, pues, en eso mismo, ¿no? En la dilatación térmica. También miramos unos errores y unas limitaciones, como que la escala no está perfectamente uniforme, también falta de calibración intermedia, los materiales pues son muy básicos, no es algo como industrial para que sea más confiable, y de pronto también pueden haber posibles fugas de aire. Para mejoras futuras se puede utilizar no sé, un tubo capilar más delgado, realizar calibraciones en más puntos intermedios, usar un líquido con mayor coeficiente de expansión o incorporar una escala de ya impresa digitalmente. Ya para la parte de las conclusiones, tenemos que se logra construir un termómetro realmente, digamos que funcional, donde se comprueba experimentalmente la dilatación térmica. El error obtenido es algo, digamos que aceptable dentro de un experimento eh, así artesanal, y que al final se valida la ley cero de la termodinámica. Eh, Todo este en práctica es importante para nuestra profesión, ya que, por ejemplo, en la industria la temperatura es una variable crítica en controles industriales, o muchos sensores de la industria funcionan bajo estos principios térmicos, y también es clave en, puede ser ya sistemas de refrigeración, motores y procesos térmicos.